Que nos sintonizan en esta hora, le invitamos para que se mantengan conectados allí y compartan este enlace para que muchas personas más puedan ser bendecidas por la palabra del Señor. Así que toda la gloria sea a nuestro Dios, a nuestro Padre y al Santo de Israel. Amén. Amén. ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies para vamos a orar para iniciar el culto de esta mañana? Y si nos ponemos sobre nuestros pies, aún sería mucho mejor para orar con mayor libertad a Dios y darle gracias por este día. Padre Dios que estás en el cielo, Señor, delante de su altar y de su presencia venimos en esta mañana con el firme propósito de adorarte, de exaltarte, de magnificar tu nombre, de exaltarte aún, Señor, de reconocerte como quien tú eres para nosotros. Eres el Dios soberano, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el Shaddai, el que dice en su palabra que lo imposible para Él no existe. Padre, con esa convicción, con esa certeza y esa seguridad, hoy nos acercamos a usted dándote gracias por el día que estamos viviendo, por el tiempo especial en este día, Señor, y por cada oportunidad que usted nos permite disfrutar en su presencia en nuestras vidas. Ahora, Señor, dispuestos estamos también, mi Rey Celestial, a escuchar su voz, su consejo divino a través de su palabra, por medio de la cual te ruego que nos bendigas, no solamente a los que estamos presentes en este recinto, sino a los que están en la distancia, Señor, a través de esta sintonía, por medio de estos canales receptores, Señor, que hasta allá alcance tu gracia, tu favor, tu misericordia, a todos aquellos que están detrás de un dispositivo, Señor. Tome usted cuidado en esta mañana de los aires, de esas ondas hercianas, Dios mío, Señor, para que mis amados hermanos puedan tener ininterrumpidamente una transmisión, Señor, y que ellos puedan también recibir gozosamente la palabra que en esta mañana ha de ser expuesta desde este altar, Señor. Los bendigo juntamente con los que estamos aquí presentes en esta casa y también te damos un fuerte aplauso. Den un fuerte aplauso a ellos, hermano. Eres el que vive y a su nombre y a su gloria. Damos gracias al Señor por este bello y hermoso momento en el cual podemos disfrutar de su presencia y de su gracia en esta casa. Bendito sea el Señor. Amén. Bueno, mis amados, hoy vamos a continuar con el estudio y con el análisis que hemos venido haciendo verso a verso acerca del Salmo 91, del cual hemos extractado cosas muy interesantes para nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir desglosando los misterios escondidos que están en este hermoso salmo. Así que invito a todas las personas que están detrás de un receptor, ahora mismo detrás de un dispositivo, para que también compartamos esta palabra y juntos podamos ser bendecidos con todas esas personas. Bendito sea el Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias nuevamente el Salmo 91. Es el salmo que en estos últimos domingos hemos venido estudiando. Y yo le invito para que busquen su Biblia y busque el Salmo 91 y leamos sobre vuestros pies los primeros dos versículos, los cuales quiero leer bajo la anuencia del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Salmo 91, verso 1 y verso 2 dice de la siguiente manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Padre, gracias te damos por la lectura de tu palabra. Ella nos hace entender y creer perfectamente que es soberana, que es poderosa, que al igual que cualquier espada de doble filo, cuando penetra, Señor, al interior de nuestro corazón, marca diferencia, hace lo que tiene que hacer y cambia nuestras vidas, Señor. En ese sentido, Padre, yo te pido que en esta mañana, tanto a los que estamos aquí presentes, como a los que nos van a ver Señor, a través de estos medios, su palabra, Señor, cale, surque los aires y llegue, Señor, al corazón al cual usted quiere que llegue esta mañana. Y marque la pauta allí en esas vidas, Señor, trayendo libertad, quitando todo aquello que a usted no le agrada de nuestras vidas,
Y si en algo nos falta, Señor, tu palabra añada bendición a nuestras vidas. Te lo pido en esta mañana, Señor, que en el momento de exponer tu palabra, Señor, cualquier brote de distracción, Señor, caiga vencido, caiga derrotado en la soberanía de nuestro Rey Jesucristo. Que en esta mañana, Señor, tanto para los que estamos aquí en el recinto como para los que están en la distancia, Señor, haya atención, haya reverencia hacia tu palabra, hacia su santo y bello nombre, Señor. Y que en esta mañana, Señor, su palabra, como siempre lo ha sido, vuelva a ser una bendición para nuestras vidas. Te lo pedimos gloriosamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a tributar otro aplauso al Rey, mi amado hermano, y póngase allí cómodo en su silla para en esta mañana escuchar la palabra del Señor. La temática que hemos venido tratando estos últimos domingos bajo el Salmo 91 es bajo la sombra del Omnipotente. Y hemos venido aprendiendo una cantidad de cosas importantes, interesantes para nuestra vida con respecto a este salmo y algunos misterios que están ahí escondidos en este mismo salmo para bendición de nuestras vidas. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Es importante que nosotros sigamos analizando en detalle la cantidad de promesas acerca del bienestar y la protección divina que están contenidas en el Salmo 91, para que el pueblo de Dios, para que la iglesia del Señor Jesucristo no camine bajo la presión ni bajo la influencia de los temores ni de los miedos que en estos últimos tiempos se están generando a causa de las situaciones que mundialmente se están viviendo. Lo único cierto, mi amado hermano, es que usted y yo, cuando vivimos bajo la sombra, bajo el amparo del Omnipotente, del Dios Altísimo, allí estamos y estaremos seguros para siempre. Yo no sé si lo estamos creyendo así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en esta mañana vamos a mirar nuevamente en el Salmo 91. Quiero invitarte para que busques el verso 5 y el verso 6. Y allí vamos a mirar 4 cosas de las cuales usted y yo no debemos tener temor bajo ninguna circunstancia. 4 cosas destructivas que están contempladas en estos 2 versículos, en el verso 5 y en el verso 6 del Salmo 91, de las cuales ya hemos hablado de 2 en mensajes anteriores. Pero quiero que lean nuevamente conmigo el verso 5 y el verso 6. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice el verso 5 del Salmo 91: no temerás al terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Ampliamente podemos mirar aquí en el Salmo 91, verso 5 y verso 6, que hay 4 cosas destructivas señaladas en estos 2 versículos, de las cuales el Señor nos manda que no tengamos temor. ¿Por qué? Porque Él nos garantiza seguridad, nos garantiza protección, nos garantiza socorro, ayuda, cuando nosotros estamos bajo la sombra del Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cuáles son estas 4 cosas de las cuales Dios nos habla que no debemos tener? Número 1, los terrores nocturnos, de los cuales ya estuvimos hablando en mensajes pasados. Número 2, las saetas que vuelan de día. También estuvimos en el mensaje pasado desglosando todo esto acerca de lo que eran las saetas desde el punto de vista natural y desde el punto de vista espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Las segundas 2 cosas que vamos a mirar, las otras 2 cosas que vamos a mirar, las encontramos en el Salmo 91, verso 6, y son las pestilencias que andan en oscuridad y la mortandad que en medio del día destruye. Son estas 4 cosas terroríficas, destructivas, contempladas en este salmo, de las cuales el Señor dice que no debemos tener miedo ni temor, porque cubiertos con su abrigo, amparados con su misericordia, Dios nos guardará y Dios nos protegerá. Yo no sé si lo estamos creyendo así. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero en esta mañana vamos a desglosar lo que son las pestilencias y lo que es la mortandad, desde el punto de vista bíblico, para nosotros entender la magnitud de estas cosas que son destructivas y por qué Dios nos manda que aunque las veamos acontecer a nuestro alrededor, jamás debemos tener miedo ni terror de estas cosas que puedan acontecer. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces dice el verso 6: ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye.
Vamos a mirar en esta mañana qué es la pestilencia, cuándo viene la pestilencia y sobre quiénes viene la pestilencia. Bendito sea el Señor. Es importante que todo esto lo entendamos para poder entender la magnitud, comprender la magnitud, la profundidad de lo que el Salmo 91 nos expresa a través del poder de Dios. Amén. ¿Qué es la pestilencia? Bueno, en palabras sencillas, dice aquí el estudio que pestilencia es una palabra que la podemos definir con diferentes significados. Si usted gusta anotar allí, anótelo, porque todo esto que vamos a definir va relacionado con la palabra pestilencia. En primera instancia, pestilencia significa podredumbre. Se me traba la lengua de pensar esta palabra. Podredumbre. En primera instancia eso significa. También la palabra pestilencia significa mal olor. Usted y yo vamos a ir asociando todas estas cosas, y cuando veamos por la palabra, cuando Dios a través de sus juicios envía pestilencia a un lugar, todo esto es lo que se va a ver o a sentir. Bendito sea su nombre para siempre. ¿Qué otra cosa traduce la palabra pestilencia? Traduce peste. Peste. Traduce plaga, mortandad. O por último, también traduce enfermedad contagiosa que alcanza proporciones epidémicas. Todo esto se asocia con la palabra pestilencia. Así que hay una cantidad de significados que esta palabra nos puede arrojar y que podemos entender con mayor claridad para nuestro conocimiento y nuestro entendimiento. Amén. Ahora, cuando se habla en la última instancia de enfermedades contagiosas que alcanzan proporciones epidémicas, nosotros quizás hemos leído de cuántas pestes han venido sobre la raza humana y que han causado estragos, devastaciones y que han dejado huellas en la raza humana. Bendito sea el Señor. Por ejemplo, hablar de pestes, podríamos hablar de la peste bubónica, una pandemia que se dio allá por los años 1347-1353 en Europa y que dejó un saldo de muertos de más de 200 millones de personas que murieron en aquel entonces. Es decir, que en un tiempo de casi 7 años, 200 millones de personas murieron en el continente europeo a raíz de la peste negra o la peste bubónica. ¿Qué podemos mirar nosotros aquí? Que cuando comparamos la pestilencia con una enfermedad contagiosa, esto es mortal. Esto es declarado como pandemia, bendito sea el Señor. Y yo no sé si usted alcanza a asociar lo que la humanidad en la actualidad está viviendo con respecto al COVID-19 o al coronavirus. Ha sido declarado por la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, como una pandemia. Que a esta altura, que en este tiempo, hoy 30 de mayo, bendito sea el Señor, lleva más de 3,5 millones de personas que han muerto por causa del coronavirus a nivel mundial. Y 170 millones de personas que han sido contagiadas por este virus. Amén o no amén. Entonces, por esa razón es catalogada como una pandemia, una enfermedad epidémica que está dejando saldos de muerte atrozmente, bendito sea el Señor, y que puede ser considerada como una pestilencia, puede ser considerada como una peste, como una plaga que está causando mortandad en el mundo entero. Así lo estamos entendiendo, mi hermano. Entonces, cuando se habla de pestilencia en la Biblia, se está hablando de esos grandes desastres que ocurren en la humanidad y que generan muerte a montón en el mundo entero. Y que obviamente cuando usted y yo vemos guerras, muertes, eso lo que va a dejar es olor pestilente. Va a dejar hambre, va a dejar pobreza, va a dejar ruina y va a dejar países devastados por todas estas tragedias. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Rey, amado hermano? Ese es el fuerte. Fuerte como para él. Ahora, cuando la Biblia nos habla de pestilencia, es porque en la nación de Israel se dieron estos episodios por causa del pecado, de la iniquidad y la desobediencia de la nación de Israel. ¿A qué nos lleva todo esto? Bendito sea el Señor. Que los juicios de Dios no van a llegar si antes no hay una causa que los provoque. Cada vez que a Israel le vinieron juicios,
por parte de Dios, juicios extremos, juicios devastadores, como los que a continuación vamos a mirar a la luz de la palabra, fue porque Israel se salió de la cobertura de Dios. Fue porque Israel en momentos quedó fuera del manto, del abrigo del Altísimo. Al punto que yo quiero que usted y yo lleguemos a entender en esta mañana, es que cuando usted y yo nos salimos voluntariamente de la cobertura de Dios, estamos expuestos a cualquier peligro. Estamos expuestos a cualquier juicio que pueda venir sobre nuestras vidas. De allí que Dios nos garantice que cuando estamos bajo la sombra de Él, del Omnipotente, bajo su abrigo, ninguna de estas cosas nos alcance. Ninguna de estas cosas hagan daño en nuestra vida. Porque Él nos garantiza cuidado, nos garantiza protección. Y a través de su palabra nosotros debemos entender claramente esas garantías de Dios para nuestras vidas. Y el Salmo 91 es un salmo poderoso que nos da todas estas garantías de parte de Dios para nosotros. Y por eso este salmo tenemos no solamente que recitarlo, sino creerlo y activarlo en fe en nuestras vidas. Amén o no amén. Porque cada expresión, cada frase, cada versículo del Salmo 91 es una palabra viva para nosotros. Es una palabra que cobra vida en favor de nosotros. Amén o no amén. Entonces cuando Él dice que nos libra de la pestilencia y de toda mortandad, es porque nuestro Dios está en la capacidad de hacer eso. Pero ¿cuándo lo va a hacer? Cuando estamos bajo su manto, bajo su abrigo, bajo la sombra del Omnipotente. Salirnos allí es un peligro para nuestra vida. Entonces a Israel, cuando le vinieron las pestes, le vinieron las hambrunas, le vinieron la pestilencia y todos estos juicios extremos de Dios, era porque Israel se salía de la cobertura de Dios. Y por causa del pecado, por causa de la desobediencia y por causa de la iniquidad, Dios enviaba juicios sobre la nación de Israel. ¿Qué podemos entender más claramente entonces? Que la pestilencia son juicios provocados por Dios y ejecutados por sus ángeles, que más adelante lo vamos a estar viendo, bendito sea el Señor. Pero por el momento quiero que me acompañen, sin perder el Salmo 91, vaya por favor al libro del profeta Jeremías. Jeremías 14, y allí vamos a mirar cómo los juicios de Dios, a manera de pestilencia, a manera de hambruna, comienzan a caer sobre la nación de Israel por causa de su pecado y de su desobediencia. ¿Tenemos ya Jeremías 14? Bueno, busquemos el verso 11. Miren lo que dice el verso 11. Prestemos mucha atención a la lectura. Me dijo Jehová, no ruegues por este pueblo para bien. Miren lo que Dios está diciendo al profeta Jeremías en consonancia con su nación Israel. Cuando ayuden, yo no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Note usted la actitud de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios misericordioso. Pero ahora la pregunta será, ¿por qué Dios se está portando así con la nación de Israel? Pues hay que mirar el antecedente, hasta dónde cayó Israel en pecado, en desobediencia e iniquidad delante de los ojos de Dios, al punto que la persona que mediaba entre Dios y el pueblo, el profeta Jeremías, Dios le tuvo que decir a Jeremías, no ruegues por este pueblo para bien. En otras palabras, Jeremías estaba ordenado por Dios a que no hubiera una rogativa a favor de la nación de Israel. Mi amado hermano, y esto, entenderlo de esta manera, nos lleva a mirar la magnitud del pecado de Israel en contra de Dios, al punto que el mismo Dios estaba pidiendo al profeta que no rogara por ellos, que no pidiera bien por ellos. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros clamamos a Dios por justicia, por verdad, por misericordia, y si estamos caminando en la voluntad de Dios, escúcheme, Dios va, voy a decir esta expresión, se va a ver como obligado a respondernos. Y si el profeta Jeremías estaba caminando en la perfecta voluntad de Dios, al momento de clamar, Dios veía su palabra comprometida con Jeremías. Y al rogar a Jeremías por el bien de la nación, Dios se veía abocado a corresponder a Jeremías. Yo no sé si me estoy dando a entender.
¿Sabe usted cuántas personas están caminando fuera de la voluntad de Dios, haciendo maldad, practicando el pecado? Pero la oración tuya, la oración mía muchas veces impide que Dios trate con esas personas. Porque a veces estamos orando, Señor, ten misericordia, ten compasión, y Dios queriendo enseñar a la persona, pero tu oración interviene y no deja que Dios actúe como tiene que actuar. No sé si me dan a entender. Por esa sencilla razón Dios dijo, no ruegues por bien por ellos. En otras palabras, me vas a comprometer y tú sabes cómo están caminando. Lo único que sí te advierto, Jeremías, es que cuando ayuden, yo no oiré su clamor. Los oídos de Dios se estaban cerrando a una nación, a la nación de Dios, por causa de su maldad, por causa de su iniquidad, por causa de su pecado. ¿Estamos entendiendo eso, iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Hasta dónde nos vemos nosotros en peligro cuando nos salimos voluntariamente debajo de la cobertura del Señor? Y era lo que estaba haciendo Israel en aquel entonces. Por eso Dios dijo, voy a mandarle 3 cosas que los acaben: espada, hambre y pestilencia. Espada representa la guerra, el hambre es lo que queda después de la guerra, y pestilencia, que es la muerte, es lo que queda después de la guerra. Lo que Israel iba a tener por delante eran grandes devastaciones, grandes mortandades por causa de la desobediencia y del pecado contra Dios. ¿Amén o no amén? Pero miremos una segunda cita, donde también vamos a mirar la pestilencia como juicio de Dios en medio de una nación pecadora. Vaya conmigo allí mismo en Jeremías, el capítulo 21. Dele vuelta a la página y busque el capítulo 21, por favor, y leamos el verso 5 y el verso 6. Miren lo que dice: por causa del pecado, la rebelión y la desobediencia. Dice el verso 5 de Jeremías 21: pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande, y heriré a los moradores de esta ciudad, y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Si está usted viendo que la pestilencia, a manera de juicio enviado por Dios, era lo que Israel recibía por causa de su pecado, por causa de su maldad y por causa de su iniquidad. Mi amado hermano, particularmente esto nos debe llevar a entender que cuando estamos a la cobertura de Dios, tenemos un amparo, una protección grande y maravillosa sobre nuestra vida. Pero salirnos de ella voluntariamente, lo que puede generar son grandes desastres en contra nuestra. Por eso el Salmo 91 nos garantiza protección, auxilio, socorro, porque es lo que Dios está determinado para aquellos que temen a su nombre, para aquellos que siguen sus caminos. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denme otro aplauso fuerte al Rey, mi amado hermano. Díselo fuerte. ¿Digo o no digo? Aquí estamos entendiendo entonces que la pestilencia son juicios extremos provocados por Dios por causa del pecado sobre las personas. Pero que usted y yo, por estar debajo de la sombra del Omnipotente, debemos tener miedo de estos juicios que Dios puede enviar sobre la tierra. De hecho, el verso 7 del Salmo 91 dice que caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegarán. ¿Por qué no llegarán? Porque la garantía de la protección de Dios a través del Salmo 91 está sobre nuestra vida. Dios nos guarda, Dios nos protege. Y yo creo que es lo que estamos experimentando en estos tiempos difíciles. ¿Sabe usted cuántas personas ya hoy no están por causa de esta pandemia, de este virus? Amén. Partieron ya de esta tierra. Sin embargo, escuchen esto: aunque a usted haya dado esto, aunque este virus haya llegado a su casa, no ha hecho mayor estrago en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el manto de Jehová nos cubre. Su protección está con nosotros. Y con la misma fuerza que ataca al impío, al pecador, a usted no lo ha atacado así. Por la misericordia del Señor hemos superado la etapa y aquí estamos para su gloria y para su alabanza. Pero es porque ha habido un manto protector, una cobertura especial. ¿Por qué? Porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. Amén, no, ¿me estamos entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces Dios, escúcheme, cuando estamos bajo su manto,
Aunque caigan 1000 y 10.000, Él nos guardará y nos protegerá. Yo quiero confirmar esto con la palabra del Señor y quiero invitarte para que vayas al libro de Éxodo. Libro de Éxodo, el capítulo 12. Y en Éxodo 12 vamos a mirar lo que dice el verso 23. Mire usted la protección de Dios para aquellos que tememos a su nombre. Dice el verso 23, ¿ya lo tenemos? Amén. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Mire usted, dice la Biblia, nos muestra la Biblia, que en los tiempos del Éxodo, Dios envió plagas sobre la nación de Israel a manera de juicio, ¿sí o no? Y la última plaga fue la muerte de los primogénitos. Pero dice la palabra, bendito sea el Señor, que el ángel heridor, el ángel de la muerte, aquella noche aterradora que pasó devastando al pueblo egipcio, no entró en las casas que tenían la sangre como señal del pacto, sino que pasaba por alto de esas casas. De allí que la palabra Pascua significa pasar por alto. Porque donde estaba la señal del pacto, el ángel no entraba por orden de Dios. ¿Me estoy dando a entender, mi amado hermano? Y quizás la casa del hebreo pegaba con la casa del egipcio. Pero en la casa del egipcio había muerte, mientras que en la casa del hebreo no pasaba nada. Pero era porque Dios estaba guardando, protegiendo a su pueblo de la mortandad del ángel de muerte que esa noche iba pasando, arrasando y devastando al pueblo egipcio. Mas al pueblo de Dios nada le pasó. Lo que yo quiero que usted entienda en esta hora, usted que está aquí presente y los que me ven por este medio, es que cuando estamos bajo la cobertura de Dios, estas plagas, estas mortandades, estas pestilencias, a tu casa y a mi casa van a llegar. Amén. Porque aunque caigan 1000 y 10.000 a nuestro alrededor, Dios te guardará y Dios te protegerá, los tuyos también, bendito sea el Señor. Tu casa y mi casa, ¿sabe qué tiene ahora? La sangre, señal del pacto, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mi amado hermano, no entra ni entrará el ángel pestilente ni de muerte a tu casa ni a mi casa, en ese sentido. Como juicio de Dios, porque estamos bajo la sombra del Omnipotente. De allí que muchos cristianos hayan experimentado esto del COVID-19, pero simplemente con síntomas leves, porque Dios guarda tu vida, porque Dios guarda tu casa, porque Dios guarda tu familia. Yo no sé si lo estamos creyendo. Y si lo estamos creyendo, vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Déselo fuerte, déselo fuerte. Vive o no vive, vive o no vive, vive para siempre. Entonces, el ángel de muerte, aquella noche pasó por Egipto, trayendo muerte, trayendo devastación, trayendo plagas, pestilencia. Pero los hogares de los hebreos no fueron tocados. Miramos aquí simplemente en el Salmo 91, verso 6, que se cumple esa palabra en favor nuestro. Y cuando dice el verso 6 del Salmo 91 que ni pestilencia que ande en oscuridad llegará a nosotros, es porque nuestro Dios no simplemente es Dios de palabras, sino que es Dios de pactos. Y Él cumple lo que nos promete, bendito sea el Señor. Pero necesitamos nosotros arraigarnos en fe en la palabra, caminar en la voluntad de Dios, porque nuevamente reitero y repito, si nos salimos de esa cobertura, corremos riesgo y nos exponemos al peligro de los juicios extremos de Dios. Cada vez que Dios enviaba pestilencia, era un juicio extremo sobre la nación de Israel por su pecado y por su desobediencia. Veamos otra cita referente a la pestilencia. Ezequiel 6, sin perder el Salmo 91. Búsquelo por favor, Ezequiel capítulo 6. Allí en su Biblia vamos a mirar otra realidad bíblica frente a esto de la pestilencia por causa de la desobediencia y el pecado de la nación de Israel delante de Dios. Díganme amén cuando haya encontrado Ezequiel 6. Vamos a mirar lo que dice el verso 11. Mira lo que dice el verso 11. Alabado sea su nombre para siempre. Así ha dicho Jehová el Señor: palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di: ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada,
con hambre y con pestilencia caerán. ¿Qué le estaba diciendo Dios a la nación de Israel por boca del profeta Ezequiel? Disfruten, palmoteen, bailen, hagan y deshagan, pero los juicios los hay van a venir por causa de las abominaciones de la casa de Israel. ¿Y cómo los voy a castigar? Con hambre, con espada y con pestilencia. Note usted que si usted analiza, estas tres cositas están juntas: el hambre, la espada y la pestilencia. O sea, un juicio extremo provocado por el mismo Dios en contra de la nación judía. Entendemos más claramente entonces que el pecado nos saca de la cobertura divina de Dios y nos expone al peligro de los juicios extremos del mismo Dios. ¿Hasta ahí estamos entendiendo, iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vuelva nuevamente al Salmo 91 y vamos a mirar la otra calamidad de la cual Dios nos libra también cuando estamos bajo su amparo, bajo su sombra, y que no debemos tener temor ni miedo bajo ninguna circunstancia, así la veamos vivamente con nuestros ojos, porque Dios nos promete que aunque caigan 1000 y 10.000, a ti no van a llegar. Así usted y yo veamos con nuestros propios ojos el cumplimiento de estas promesas, de estos juicios de Dios. Así tú los veas y lo estamos viendo, a ti y a mí no van a llegar. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea, la segunda calamidad que vamos a mirar allí es la mortandad. Mortandad que en medio del día destruye, la cual también viene por causa del pecado, de la desobediencia abierta del pueblo de Dios contra él. Bendito sea el Señor. Quiero que miremos por un momento el libro de Amós. Busque Amós. Amós está después de Joel. Bendito sea el Señor. Está Daniel, está Oseas, Joel y Amós. Y en el libro de Amós vamos a mirar cómo los juicios de Dios a través de la mortandad, otro peligro inminente para aquellos que están fuera del abrigo del Altísimo, alcanzó a la nación de Israel por su pecado, por su desobediencia. Ahora la pregunta de muchos es, pastor, ¿y cómo Israel, siendo el pueblo de Dios, fue castigado de esta manera? Porque Dios se los advirtió que mientras ellos caminaran bajo la obediencia, ellos tendrían grandes bendiciones de parte de Dios. Pero el día que entraran en desobediencia, también los juicios de Dios iban a ser derramados grandemente sobre ellos. ¿Amén o no amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cuando usted se vamos, ¿ya lo encontramos? Amén. Miren lo que dice el capítulo 4, verso 10. 4, verso 10. Envié contra vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa envió Dios? Mortandad. ¿Contra quiénes? Contra la nación de Israel. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Dios está comparando a sus juicios, tanto el de Egipto como el de Israel, de la misma forma. Que así como un día envió juicio a la nación de Egipto por ser una nación pecadora, idólatra, que subyugó al pueblo de Israel por tantos años, así mismo ese juicio y en esa misma magnitud de muerte estaba recayendo sobre la nación de Israel. ¿Estamos mirando así? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice, maté a espada a vuestros jóvenes, con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor. ¿Qué es el hedor? Es la pestilencia. Es el olor putrefacto que queda después de una mortandad. Bendito sea el Señor. ¿Y qué hizo Dios a través de este juicio? Hizo subir el hedor ¿hasta dónde? De vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, hubo tanta muerte, hubo tanta pestilencia, que en Israel a simple vista se entendía que los juicios de Dios estaban siendo derramados. Pero a pesar de todo esto, Israel no se volvía a Dios. Tenía un corazón endurecido. Y por tener un corazón cautivo, endurecido por el pecado, se habían salido del abrigo del Altísimo. Habían quedado expectantes de los juicios que venían de parte de Dios y ahora los estaban afrontando. Hay algo que usted y yo debemos entender, mi amado hermano, que cuando adrede pecamos, lo más seguro que debemos esperar de parte de Dios son sus juicios.
que así nos humillemos y Dios nos perdone, las consecuencias van a venir. Porque todo pecado genera consecuencias nefastas para nuestra vida. Si mi amado hermano, en ese sentido, es mejor no pecar. Es mejor no fallar a Dios. Es mejor esforzarnos por agradarlo a Él, para siempre estar debajo de su manto y debajo de su abrigo. Amén o no amén. O ¿qué vemos aquí en Amós 4:10? El juicio de mortandad que Dios envió por causa del pecado sobre la nación de Israel. Ahora, cuando usted mira, vaya conmigo por favor a Deuteronomio 28. No lo tengo aquí en el mensaje, pero vamos a buscarlo por un momento. Deuteronomio 28. Bendito sea el Señor para siempre. Miren lo que dice el verso 21. Cuando Israel, Dios le estaba advirtiendo acerca de la desobediencia, las consecuencias de la desobediencia por no obedecer su palabra. Mira lo que Dios iba a mandar. O sea, de antelación y con mucho tiempo atrás, Dios le hizo la advertencia a la nación de Israel. En pocas palabras, Israel cayó y asumió todos sus juicios conscientemente, sin excusa delante de Dios. El verso 21, mire lo que dice. Jehová traerá sobre ti, ¿qué cosa? Hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Verso 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina, con ayuno, y te perseguirá hasta que perezcas. Aquí vemos una serie de enfermedades peligrosas, destructivas, en contra de la nación de Israel por causa del pecado. En un momento, los juicios que venían sobre la nación de Israel, Israel conscientemente sabía por qué venían. Sin embargo, Dios muchas veces trató de llamarlos y ellos rehusaron el llamado de Dios. Se salieron voluntariamente de la cobertura del Altísimo. Quedaron en muchas ocasiones fuera del amparo del Dios viviente. Amén o no amén. Amén o no amén. Y el verso 23 me llama la atención y dice: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Mire usted la magnitud de estos juicios. Cuando una persona voluntariamente se sale de la cobertura de Dios. Me puse a investigar lo que era añublo. Y añublo es un hongo que le cae a la cosecha, venenoso, que impide que se pueda comer el fruto de esa cosecha. Todas esas calamidades las pasó Israel cuando venía la peste y arrasaba con sus cultivos, que ni siquiera teniendo fruto lo podían comer, porque el añublo envenenaba el fruto de su cosecha. Dios es un Dios serio, que cuando determina con su palabra si es bueno para nosotros, Él nos da todas las garantías. Pero si es malo, abstengámonos de fallarle a Dios, porque Dios también es Dios de juicio. Él es Dios de amor, pero también es fuego consumidor. A veces nos vamos al extremo de la bondad, pero no entendemos muchas veces cuando Dios, por nuestra culpa, tiene que actuar con juicio. En Israel, la nación de Él, en muchas ocasiones se vio bajo el manto de los juicios de Dios, y por eso vino pestilencia y por eso vino mortandad. Pero el Salmo 91 a nosotros nos garantiza que si estamos bajo su amparo, bajo su abrigo, ni la pestilencia ni la mortandad tocará nuestra casa. Hasta allí lo estamos entendiendo, Iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Qué tal si le damos otro aplauso fuerte al Rey? Déselo fuerte. Díganlo, amigo. Y para terminar, bendito sea el Señor, miren lo que le voy a decir. En la tradición judía se cree que todas las pestilencias y todas las mortandades son juicios extremos de Dios. Y así lo estamos contemplando en la palabra. Y usted y yo lo creemos de esa misma manera, bendito sea el Señor. Pero además de la tradición judía creer esto, ellos también creen que todos estos juicios extremos por parte de Dios son provocados por el pecado, por la maldad y por la iniquidad. Y creo que allí concordamos, bendito sea el Señor. Porque también nosotros creemos que cuando vienen los juicios de Dios por causa de pecado, de maldad y de iniquidad en el ser humano, se cumple entonces la palabra que dice que no hay maldición que venga sin causa a nosotros. Tiene que haber una causa para que los juicios de Dios sean derramados en contra nuestra.
Pero el Salmo 91 nos garantiza que si estamos bajo el temor de Él, bajo su amparo y bajo su sombra, ninguno de estos juicios extremos nos tocarán a nosotros. Yo creo que usted y yo lo estamos entendiendo así, bendito sea el Señor. Pero ¿qué otra cosa se entiende en la tradición judía? Que los juicios de Dios son enviados por Dios, pero ejecutados por ángeles destructores. Y es quizás esa parte donde muchas veces nosotros no alcanzamos a dimensionar que cuando vienen los juicios de Dios, los ángeles destructores, que para los judíos pueden ser considerados como los ángeles caídos, en compañía del ángel de la muerte, son los que provocan las grandes mortandades y las grandes devastaciones en la raza humana. Todo lo que Dios hace o permite es bajo su voluntad perfecta. Y que en su voluntad perfecta, escúcheme esto, hasta el mismo diablo le tiene que obedecer al Señor en sus propósitos. ¿Lo estamos entendiendo así, mi amado hermano? O sea que no nos cuesta difícilmente entender a nosotros que cuando Dios envía estos juicios, pestilencia, mortandad o cualquier otro juicio extremo, por orden de Él, los ángeles demoníacos, los ángeles caídos, los ángeles destructores, actúan bajo la voz de Dios, bajo la orden de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, mi amado hermano, porque usted pueda comprender cuando hay devastaciones, cuando hay grandes desastres en la naturaleza. En muchas ocasiones son provocados estos juicios por Dios, pero ejecutados por ángeles destructores, que lo que encuentren a su camino lo arrasan y lo destruyen. Yo espero que hasta allí me esté dando a entender a ustedes en esta mañana. Vamos a mirar algunas citas bíblicas donde vamos a mirar cómo los ángeles destructores por parte de Dios entran en acción para ejecutar los juicios de Dios. Amén o no amén. Primeramente busquemos el Salmo 78. Busque por favor el Salmo 78. Alabado sea su nombre para siempre. Sin perder el Salmo 91, busque el Salmo 78. Dígame amén cuando lo tenga. Alabado sea su nombre para siempre. Salmo 78. Quiero leerlo en las dos versiones. La versión Reina Valera, pero también en la versión NTV. Y luego comparamos y miramos algunas frases que nos dejan más claridad con respecto a este Salmo 78 y los versos que vamos a leer. Dice el Salmo 78 en la versión Reina Valera, busque por favor el verso 49 y el verso 50. Dígame a mí cuando lo tenga. Ok, miren lo que dice el verso 49 del Salmo 78 en la versión Reina Valera. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia. Y un ejército de ángeles ¿qué? Y un ejército de ángeles destructores. Dispuso camino a su furor. No eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida ¿a qué cosa? A la mortandad. Se vemos aquí, y esto está en consonancia al juicio decretado o dado por Dios en medio de la nación egipcia, cuando Dios envió estos juicios con las plagas. Entendemos aquí que Dios hizo dos cosas. Número uno, envió un ejército de ángeles destructores. Y número dos, lo que estos ángeles destructores provocaron fue mortandad. ¿Lo miramos así? Entonces, ¿qué nos queda fácil de entender? Que los juicios de Dios son ejecutados por ángeles destructores, que lo que dejan es mortandad y pestilencia. ¿Amén o no amén? Este es un misterio del Salmo 91, del cual también Dios nos hace entender que cuando estamos bajo su sombra, de todas esas cosas, Dios nos guarda y nos libra. Bendito sea su nombre para siempre. Pero ahora quiero leer en otra versión estos mismos dos versículos. Miren lo que dice en la NTV, el verso 49 y el verso 50. Desató sobre ellos su ira feroz, toda su furia, su enojo y hostilidad envió contra ellos. Estoy leyendo en la versión NTV. A un grupo de ángeles destructores se enfureció contra ellos. No perdonó la vida de los egipcios, sino que los devastó con plagas. Es decir, todas las pestes destructoras que vinieron a la nación de Egipto bajo los juicios de Dios fueron provocadas por ángeles destructores. Amén o no amén. Ahora usted y yo podemos entender que cuando en nuestra nación o en cualquier parte del mundo pasa una catástrofe natural, son juicios de Dios ejecutadas por ángeles destructores.
y por el ángel de la muerte. Y más adelante lo vamos a mirar en otra porción bíblica. ¿Qué entendemos allí, mi amado hermano? Que los ángeles, sean de bondad o sean de maldad, están bajo la orden estricta de Dios para cumplir el propósito del Señor. Amén o no amén. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí tengan memoria de lo que un día pasó en Armero. ¿Sí o no? Hace unos 36 años en Armero se dio un desastre, una calamidad tremenda donde murieron 25,000 personas en aquel entonces, año de 1985. Bendito sea su nombre para siempre. Pero ¿sabe usted qué pasaba en Armero? En Armero se practicaba cualquier tipo de pecado. Y Dios en su misericordia, como lo hizo con la nación de Israel y como lo hace contigo y conmigo y con la iglesia del Señor, antes de enviar su juicio, manda a sus profetas. Y Armero, un año antes de ser devastada, le llegó profeta. Y le habló por parte de Dios que se arrepintieron de sus maldades y de sus pecados. Pero al igual que Israel, hicieron caso omiso y siguieron practicando su maldad. Y a la vuelta de un año, los juicios de Dios reventaron, trayendo una avalancha, bendito sea el Señor, que consumió y acabó con la vida de 25,000 personas en aquel entonces. Y que hoy Armero es considerado como un campo santo porque no se ha vuelto a levantar edificación en ese lugar. Pero este juicio de Dios, provocado por Dios, por causa del pecado que allí se practicaba, fue ejecutado por ángeles destructores. Y ángeles que provocaron solamente muerte. Ahora, ¿por qué usted cree que Dios puede usar estos ángeles destructores? Porque ellos, cuando ven estos desastres, cuando ven estas calamidades, en su maldad se sacian. Porque eso es lo que ellos tienen en su interior. La maldad, el deseo de sangre, el deseo de venganza. Y cuando Dios les permite actuar de esta manera, ellos quedan como saciados. Yo no sé si me quedan entender. Pero Dios usa ángeles destructores para traer sus juicios sobre los pecadores y sobre aquellos que están fuera de su manto y de su abrigo. Por esa razón, mi amado hermano, haga todo lo posible para que ni usted ni yo nos salgamos de esa protección divina, porque allí estaremos seguros y amparados. Yo no sé si lo estamos creyendo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya ahora por favor al Salmo, perdón, a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes. Búsquelo por favor sin perder el Salmo 91. Segunda de Reyes, el capítulo 19. Segunda de Reyes 19. Esta es una enseñanza en la cual Dios nos está aportando muchas cosas buenas para nuestro entendimiento y para nuestro conocimiento. Segunda de Reyes 19. Dígame cuando lo haya encontrado. Mire lo que dice el verso 35 específicamente. Verso 35. Un caso donde un rey se levantó contra Judá y lo quería invadir a la fuerza. Pero clamaron a Dios y Dios cobró justicia y derramó juicio sobre este hombre. Y mire lo que dice el verso 35. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová. ¿Quién salió? El ángel de Jehová. Ahora note, cuando en la Biblia muchas veces se nota la expresión ángel de Jehová, usted debe discernir y mirar claramente cuando habla de los ángeles comunes, de los ángeles caídos, o del ángel de Jehová como tal en referencia a nuestro Señor Jesús. Siempre que usted encuentre ángel, la palabra ángel con mayúscula, hace alusión al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando usted lo encuentre con minúscula, está haciendo alusión a sus ángeles o a los ángeles caídos. Hasta allí me estoy dando a entender. Entonces dice la Biblia que aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová, que no es el Señor Jesús, y mató en el campamento de los asirios. ¿Cuántos mató? 185,000 en una noche. 185,000. Bendito sea el Señor. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos de muertos. Que hubo aquella noche una gran mortandad. ¿Por parte de quién? Del ángel de Jehová, que ejecutó los juicios de Dios sobre este rey de Asiria y sobre los asirios. Bendito sea el Señor. Pero al punto que yo quiero llegar es que los juicios de Dios son ejecutados por sus ángeles y provocan desastres, mortandades. Amén o no amén. Amén o no amén.
Y si no nos ha quedado claro, vamos a mirar otra referencia bíblica. Segunda de Samuel 24. Segunda de Samuel 24. Alabado sea su nombre para siempre. Busque segunda de Samuel en su Biblia, el capítulo 24. Y leamos dos versículos de manera específica. Dice el verso 15 y el verso 16. Esto después de un error y de un pecado grave que cometió David delante del Señor. Dios envió juicio, enojado, airado con David, un juicio contra la nación de Israel. Pero miren lo que dice el verso 15. ¿Lo tenemos? Y Jehová envió, ¿qué cosa? La peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. En esta versión no nos dice la cantidad de tiempo, pero hay otra versión, y la voy a leer más adelante, que dice que fue por 3 días, 72 horas de juicio, donde el ángel de Jehová ejecutó juicios de Dios contra la nación de Israel, y que murieron en 3 días 70,000 hombres, 70,000 personas. Y escuchen esto, 70,000 personas en 3 días, es un poco de muerte. Yo no sé si ustedes lo están contemplando así. Colombia lleva, o las naciones llevan mes y tanto, año y tanto de la pandemia. Sin embargo, Colombia todavía estamos por en la cifra de los 60 y tantos miles o 70,000 que han muerto por causa de la pandemia. Pero aquí en 3 días, 70,000 personas a causa de los juicios de Dios. Amén o no amén. Para que ellos entendamos la magnitud de los juicios extremos de Dios. Cuando por causa del pecado Dios se ve abocado a enviarlos y usa a sus ángeles destructores para operar estos juicios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Leo nuevamente el verso 15. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió. Quiero que entienda aquí que la palabra arrepentir no se acomoda tanto aquí. La palabra aquí más apropiada es desistir. Jehová desistió. Jehová desistió. Es lo que más se puede ajustar aquí al lenguaje moderno. Bendito sea el Señor. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo, iglesia? Dijo el ángel, y Jehová desistió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo. ¿Quién estaba destruyendo el pueblo? Un ángel. Basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Era un ángel el que estaba provocando toda esa destrucción bajo la orden de Dios y bajo los juicios de Dios. Si yo quiero que usted entienda lo que la tradición judía nos aclara, que cuando Dios envía estos juicios extremos, usa ángeles destructores, que pueden ser ángeles caídos, en compañía del ángel de la muerte, para provocar estos grandes desastres por causa del pecado y la desobediencia, pestilencia y mortandad. Las dos cosas que estamos abordando hoy en día, ratificadas en el Salmo 91, pero que ni a usted ni a mí, por estar bajo la sombra del Omnipotente, nos van a alcanzar. Amén. Yo no sé si lo estamos creyendo. Si lo creen, una rosa reina, amado hermano. Déselo fuerte, déselo fuerte. Mira a la persona que está a su lado y dígale, mientras estemos bajo su sombra, nada de esto nos llegará. ¿Lo cree? Okay. Ahora vamos a mirar este mismo texto bíblico en la versión NTV. Y aquí vamos a encontrar entonces la claridad de muchas palabritas que no aparecen acá en la versión Reina Valera. Dice el verso 15: por lo tanto el Señor mandó una plaga sobre Israel esa mañana que duró 3 días. Ahí está, 3 días. 72 horas de muerte consecutiva a raíz de un juicio mandado por Dios y ejecutado por sus ángeles. Dice, un total de 70,000 personas murieron en toda la nación, desde Dan en el norte hasta Beerseba en el sur. Sin embargo, verso 16, cuando el ángel se disponía a destruir a Jerusalén, el Señor desistió. Note que aquí la palabra no se arrepintió, sino el Señor desistió y le dijo al ángel de la muerte, le dijo al ángel de la muerte. Noten que el que está provocando todo este desastre es el ángel de la muerte, el mismo que envió en Egipto para producir la muerte de los primogénitos.
tras el juicio de Dios por el pecado, por la idolatría y por la indolencia de la nación de Egipto sobre los hebreos. ¿Estamos entendiendo todo esto, iglesia? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y le dijo al ángel de la muerte: detente, ya es suficiente. En ese momento el ángel del Señor estaba junto al campo de trillar de Araúna en Jebuseo. Ahora no te dice que aquí dice el ángel del Señor. Entienda bien que los ángeles fueron creados por Dios. Y sean buenos o sean malos, pertenecen a Él. Por eso dice el ángel del Señor. Pero es el ángel de la muerte. Ángeles destructores que Dios está usando para sus juicios. Amén o no amén. ¿Nos está quedando clara la enseñanza? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y una última referencia bíblica que quiero mirar en el libro de Éxodo. Busque por favor Éxodo. Vuelva a Éxodo 12 y voy a leerlo en la versión NTV para que también entendamos esta porción bíblica. Éxodo 12. Una última referencia en relación a lo que estamos hablando. Verso 12 y verso 13. Mire lo que dice. Éxodo 12 y 13. Dice esta versión NTV. Usted lea la versión Reina Valera. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los machos de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirán de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte, o sea, mortandad, no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Espero que me haya dado a entender. Dios le está diciendo a Moisés: voy a pasar hiriendo a los primogénitos de todo varón y de los animales. Pero en la casa donde yo vea la sangre del pacto, yo la voy a saltar. No va a estar el heridor. La plaga no va a ser esclavo allí. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque voy a herir a Egipto. O sea, Dios mandó mortandad, Dios mandó plaga, Dios mandó pestilencia sobre la nación de Egipto, por causa del yugo que puso sobre su pueblo Israel. Pero lo que yo quiero que usted y yo entendamos, mi amado hermano, que cuando Dios manda sus juicios, quienes los ejecutan son los ángeles destructores. De allí que haya tanta devastación, tanta mortandad en ciertos lugares cuando se dan ciertas catástrofes de índole natural. Que se salió el mar y hubo un tsunami y murieron tantos. Los ángeles destructores están actuando allí, bajo el juicio de Dios, bajo la soberana voluntad de Dios. No que se deslizó un monte y mató a tantas personas. Sabrá Dios por qué actuó de esa manera y por qué permitió eso. Pero los que estamos bajo su sombra, bajo su amparo, estamos socorridos, protegidos y guardados por su misericordia. Y estamos llamados a que ninguna de estas cosas desastrosas pasen en nuestra vida. Yo no sé si me estoy dando a entender. Amén o no amén. Y para finalizar, vuelva al Salmo 91 y tomemos nuevamente el verso 6, que es la segunda parte que estamos estudiando de las 4 cosas destructoras que pueden venir a una persona cuando se está fuera del amparo de su abrigo. Bendito sea el Señor. Dice el verso 6, ¿ya lo tiene Salmo 91? Ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Viene la promesa para nosotros en el verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Note usted que los desastres van a pasar a nuestro alrededor, pero por estar bajo el amparo de una promesa divina, ni a ti ni a mí nos van a llegar. Sigue diciendo el verso 8: ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. En muchas ocasiones el pueblo de Dios verá los juicios de Dios cayendo sobre los que nos amargan la vida, los que nos quieren hacer la vida cuadrito, los que nos quieren hacer la vida hostil. Dios cobrará juicio y nuestros ojos verán eso.
Veremos el castigo de Dios recayendo sobre X o Y persona, porque se está levantando contra ti, porque se está levantando contra el pueblo de Dios. Y en ocasiones Dios permitió que Israel viera los juicios derramados sobre sus enemigos, porque esa es la promesa de Dios. Amén o no amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero el verso 9, a donde quiero terminar, nos vuelve al verso 1. Mira lo que dice el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, por tu morada. Amén. Por tu resguardo, por tu protección. El que habita el abrigo del Altísimo morará, recibirá, vivirá bajo la sombra del Omnipotente. Volvemos al primer misterio. Cuando estamos a la sombra del Omnipotente, Dios tiene un lugar secreto para escondernos en el día del mal.